Apocalipsis, el último libro de la Biblia, es uno de los escritos que más se han estudiado a través de la historia. Se le asocia normalmente con el fin del mundo, un gran evento que va a traer destrucción total. Sin embargo, la palabra original griega, apocalipsis, significa quitar el velo de algo que estaba escondido, es decir, revelar. Y este es precisamente el propósito de este libro, darnos revelación sobre el final de los tiempos. El libro está lleno de símbolos y es por eso que no es fácil de leer o entender. Todos aceptamos que su autor fue el apóstol Juan. Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 al 2. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. De esta manera respondemos a la pregunta: ¿quién fue el autor de la carta de Apocalipsis? El apóstol Juan es la respuesta. ¿De dónde viene la revelación? Queda claro que Dios es la fuente de toda revelación que hay en el libro. Él se la dio a Jesucristo para que mostrara a sus siervos lo que iba a pasar en el futuro. ¿Cómo llegó la revelación hasta Juan? A través del ángel de Jesucristo. Dios la reveló a Cristo, Cristo al ángel, el ángel a Juan, y Juan la pasó por escrito a las iglesias, a los siervos de Dios. Es interesante ver que hay bendición para los que leen el libro y para los que escuchan y obedecen las profecías que este libro contiene. Te invito a que leas Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Os damos la bienvenida a este estudio bíblico. Capítulo 1 de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo. El libro de Apocalipsis es considerado un libro profético. Esto quiere decir que contiene predicciones de sucesos que acontecerían después de la visión. Algunas de las profecías escritas en él ya se han cumplido. Otras se tienen que cumplir. El autor, Juan, explica cómo recibió la revelación y por qué escribió el libro de Apocalipsis. Él estaba exiliado en la isla de Patmos como castigo por ser cristiano. Durante ese tiempo, el Espíritu Santo vino sobre él y le encomendó con voz audible escribir la visión y enviar las 7 iglesias de ese tiempo que se encontraban en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas ciudades se encuentran en el país que conocemos como Turquía en la actualidad. No resulta fácil señalar cuándo comienza o cuándo termina un tema en el libro, porque los temas están entrelazados entre sí. Si añadimos a esto la simbología que contiene, es difícil decir que sabemos con certeza todo lo que expresa. Lo que sí podemos hacer es hablar de algunos de los temas principales que se ven con más claridad en el libro. Por ejemplo, ¿quién es Jesús? ¿Quiénes somos nosotros en él? Tienes que saber que la figura central del libro de Apocalipsis es el Cristo resucitado, y esto es evidente desde el primer capítulo. En los primeros versículos, Apocalipsis capítulo 1, versículos del 4 al 8, se nos dice lo siguiente sobre Jesús. Él es, era y ha de venir. Él es el testigo fiel, el primogénito de la resurrección. Él es soberano. Él está sobre los reyes de la tierra. Jesús es el protagonista de esta carta de Apocalipsis. Jesús nos ama y por su sangre, por su sacrificio en la cruz, hemos sido librados de nuestros pecados. Somos limpios, somos perdonados. Gracias a Él,
somos parte del reino de Dios, somos sacerdotes al servicio del Padre. Jesús volverá a la tierra y todo ojo lo verá. Vendrá a juzgar y a reinar por siempre. Las últimas palabras del libro nos aseguran que Jesús regresará. Apocalipsis capítulo 22, verso 20 y 21. El que da testimonio de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Así cierra Apocalipsis. Con estas palabras. Ciertamente vengo en breve, dicen otras traducciones. Sí, vengo pronto. ¿Qué otros mensajes podemos encontrar en esta carta de Apocalipsis? El mensaje a las 7 iglesias, que lo vamos a ver próximamente, las visiones del cielo, el fin de los tiempos, el juicio final, el paraíso restaurado, el reinado de Cristo. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para adentrarte en este libro? Yo siempre lo digo, para mí es un libro muy difícil de leer, de comprender, de entender. No estoy muy preparado para compartir sobre este libro de Apocalipsis. Conozco hermanos, pastores, que sí que lo hacen. Y me gusta aprender de ellos. Pero es un tema que a mí me cuesta mucho compartir. ¿Estás preparado? Es la pregunta que te hago. Antes de leer lo que vamos a compartirte en este día, la revelación de Jesucristo, que son los primeros 3 versículos que hemos analizado de introducción a este espacio de estudio bíblico, si aún no has decidido aceptar a Jesús como Señor y Salvador, ahora puede ser un buen momento para hacerlo. Ninguno de nosotros sabe cuándo va a ocurrir el final del mundo, pero sí tenemos la certeza de que va a suceder. El anhelo de Jesús es que todos lleguemos a ser parte de su familia, que aceptemos su amor, el perdón de nuestros pecados. Él nos llama y solo tenemos que abrirle la puerta de nuestro corazón para poder disfrutar de su compañía. Apocalipsis capítulo 3, verso 20 dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Si no has aceptado a Jesús en tu vida, hoy puedes hacerlo. De Jesús ha dicho muchas cosas, aún en su tiempo, que era un profeta, que era Elías, que por Belcebú hacía las señales. Otros decían que fue un gran líder, un gran hombre, pero por inspiración divina, Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es Dios sobre todas las cosas. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el Salvador de la humanidad. El apóstol Juan había conocido a Jesús personalmente. Al tener el encuentro con Cristo glorificado, cae a sus pies porque nadie puede resistir a su gloria. Apocalipsis capítulo 1, verso 12 y 13. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esta es la revelación de Jesucristo. Juan describe la visión de Jesús y en esta revelación podemos ver grandes y enseñanzas para nuestra vida. Los 7 candeleros son las 7 iglesias. Deben resplandecer con la luz de Cristo. Esas iglesias, esos candeleros, son alimentados por el aceite del Espíritu. Cristo en medio de su iglesia, como en el tabernáculo en medio de las 12 tribus, Él es el centro. Es donde se emana la vida, la luz, la dirección para su pueblo. Dice una ropa que llegaba hasta los pies. Y aquí la palabra griega para ropa es poderes. Es una túnica larga que llega hasta los pies. En la historia del hombre, este vestido hace referencia a la autoridad judicial. Un cinto de oro en su pecho. Los reyes, los presidentes, se ponen una banda el día que son revestidos del poder para gobernar. El oro indica divinidad. ¿Recuerdas cuáles fueron los regalos de esos sabios de Oriente a Jesús? Oro, incienso y mirra.
El oro simboliza realeza. Hablamos pues de la autoridad para juzgar, pues el Padre dio todo juicio al Hijo. Pero recordemos que misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Porque además, la túnica o los poderes que acabamos de mencionar era uno de los ropajes del sumo sacerdote. Nos habla de intercesor, de aquel que nos puede comprender, aquel que juzga con misericordia. Él es nuestro Rey, nuestro sumo sacerdote. Él es justo y bueno. Ahora vemos a Cristo en su santidad. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Apocalipsis capítulo 1, verso 14. Nos enseña aquí el color blanco en su cabeza, fuego en sus ojos. Habla de santidad, habla de pureza. Recordemos que la ropa interior del sacerdote era de lino fino blanco, que es símbolo de la pureza interna, y el fuego es aquel que consume la hojarasca, es decir, la mala hierba. Sus ojos de fuego nos recuerdan que nada se escapa a su santa y a su poderosa mirada. Dios es santo y por eso dice, sed santos, porque yo soy santo. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Debemos, pues, apartarnos de lo malo y honrar a Dios. ¿Estás haciendo esto en tu vida? ¿Te estás apartando del mal? ¿Estás honrando a Dios? Su juicio y palabra, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Apocalipsis capítulo 1, versículo 15. El bronce es símbolo de juicio. Por ejemplo, la serpiente de bronce en el desierto, el altar de bronce para el sacrificio de los corderos, nos recuerda que él llevó el juicio que nos correspondía. El bronce en el horno nos recuerda los procesos donde somos probados por fuego. Por ejemplo, los 3 jóvenes en el horno de fuego, cuando su fe y fidelidad a Dios fue probada. Al hablar de sus pies, nos recuerda su poder con el que él pisotea y consuma a sus enemigos. Su voz, como estruendo de muchas aguas, indica poder y vida, porque su palabra es como espada de doble filo, es la espada del Espíritu Santo y también es agua que renueva, que da vida al sediento. Apocalipsis capítulo 1, verso 16 nos habla de su gobierno, de un gobierno por amor. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Las 7 estrellas, según el versículo 20, son los 7 mensajeros o servidores. La palabra ángeles, del griego ángelos, además traduce mensajero. Así es como se traduce el significado de ángel, mensajero. Cristo tiene a sus siervos en su mano derecha. Es la mano del honor, del poder, de la autoridad. Esa mano no te destruirá, te va a transformar. Esa mano te va a proteger, te va a levantar, te va a guiar. Es la mano del alfarero. Su rostro como el sol. Nos habla de luz. No la que viene del sol, ni de las estrellas, ni la eléctrica. Es la luz de Dios que nos guarda de las tinieblas, la que nos indica el camino a seguir, para que tú y yo no suframos dolores, para que no nos apartemos de su propósito. Los siguientes versículos, Apocalipsis capítulo 1, versos 17 y 18, habla de poder para dar vida y aliento. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él se puso su diestra sobre mí. O mejor dicho, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús es aquel que renueva, que fortalece, que anima a sus siervos. Es quien da vida al caído. Jesús requiere disposición en nuestro corazón para traer lo nuevo. Jesús venció la muerte y el Hades, y ahora tiene las llaves. Por eso, Él es quien abre y nadie cierra, quien cierra y nadie abre. Hemos mencionado hace un ratito por qué estaba Juan exiliado en la isla de Patmos. Hay una agrupación que se llama Patmos.
Es interesante aquí el nombre de la isla. Patmos significa mortal. Y en medio de este ambiente hostil, difícil, rocoso, y quizá cuando ya Juan pensaba que su vida terminaba, se manifiesta Jesús con toda su gloria para decirle: Juan, aún hay cosas que tienes que hacer en el ministerio. Mira lo que voy a mostrarte, y envía el mensaje a las 7 iglesias de Asia. Proclama mi verdad a todas ellas. El mensaje final es que Jesús es el Señor. Con su poder y amor procura que su salvación alcance a todos los hombres. Él siempre está dispuesto a fortalecer, a guiar a su iglesia. Cuando quizás pensamos que todo ha terminado, Cristo viene con su amor y nos renueva, nos da vida. Esta es la revelación de Jesucristo. Primeros versículos de Apocalipsis. Próximamente hablaremos de las 7 iglesias. Hablaremos de la visión del Hijo del Hombre. Hoy hemos querido comenzar esta carta de Apocalipsis con estos primeros versículos. Si quieres dejar tu mensaje, si quieres dejar algún comentario en algo que me he explicado mal o que me he equivocado, te invito a que me corrijas. Deja tu comentario. Aporta tus temas. Este es el estudio bíblico de Apocalipsis. Capítulo 1. Versículos del 1 al 3. La revelación de Jesucristo.